Lecturas del domingo de la semana 34 del tiempo ordinario. 24ª semana después de Pentecostés. Jesucristo, Rey del Universo. Domingo 20 de noviembre del 2022. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba entre nosotros, eras tú el que dirigías las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás mi pueblo, Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de combatir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creados todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que se resistiera toda plenitud, porque Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. En las lecturas de hoy celebramos la proclamación de Jesucristo como Rey del universo.
En las lecturas de hoy nos damos cuenta cómo, a pesar de todo, a pesar de las reticencias que muchas veces ponemos, al final Dios se impone y Jesucristo es reconocido finalmente como Hijo de Dios. Y en las lecturas de hoy vemos cómo finalmente los pueblos entienden que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Rey de Israel. En las lecturas de hoy vemos cómo todos los reyes lo aceptan y lo proclaman y dicen que Él será quien guíe a todo el pueblo. Podemos entenderlo como, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que Jesús ha vivido, al final la luz se impone. Al final nos damos cuenta de quién es Jesús. No podemos ocultarlo ni evitar tener que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y es en ese momento cuando lo único que nos cabe es proclamarlo Rey de nuestras vidas y ponerlo delante nuestra para que nos guíe y sea nuestro único punto de referencia. En las lecturas de hoy vemos cómo San Lucas describe con todo detalle el escenario de la cruz. Describe cómo la gente estaba mirando, incluso cómo se ríen de Jesús. Un Jesús que es humillado. Un Jesús al que provocan, del que se ríen. Incluso aquellos dos delincuentes que están al lado de él, uno incluso se atreve en esa situación a provocarlo. Eso somos muchas veces nosotros, que aun teniendo las cosas delante, no somos capaces de reconocerlas. Y por desconocimiento, miedo o ignorancia, lo que hacemos siempre es atacar, ridiculizar. Pero ahí está el otro lado, ese otro malhechor que aún así se da cuenta. Siempre hay quien se da cuenta, y ese es el halo de esperanza para Jesús, que a pesar de todo sabe que está haciendo bien, que está llegando a la gente, aunque solo sea uno. Esa semillita de mostaza que tantas veces se nos ha dicho. Es en ese momento cuando le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga como Rey. Todo este ambiente, toda esta situación nos tiene que hacer meditar y reflexionar en Jesucristo como Rey del universo. La lectura de hoy puede resultar bastante extraña, ¿verdad? Celebrar a Jesucristo Rey en un ambiente así, donde lo ridiculizan, lo humillan, pero quizás es muy difícil, ¿verdad?, entender la realeza de Jesús viéndolo de esa manera. Pero es justo así, es justo desde la humillación, desde la debilidad, desde esa debilidad más extrema, colgado, y ni aun así lo dejan, desde donde Jesús nos reina, desde donde nos da ejemplo, tan diferente a todos los reyes, ¿verdad?, que tenemos en la tierra, llenos de lujos o
opulencia, pomposidad. Él no, despojado de todo, colgado en una cruz, humillado. Y ni aun así sale victorioso, ¿verdad? Pero es ahí cuando Jesús vence. Jesús garantiza ahí esa promesa que le hace al ladrón, que le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta invitación que hace Jesús con su ejemplo es la que tenemos que meditar, ¿verdad? Tenemos que entender que hasta el final tenemos que ser servidores incondicionales, a pesar de que en muchas ocasiones esto nos asusta. Pero es precisamente desde esa cruz, desde la humildad, desde donde Jesús nos enseña cuál será su reino, no desde el poder, sino desde la humillación. Esa flaqueza o esa debilidad en la cruz precisamente es la fuerza y el poder de Dios. Ese es el ejemplo. Tenemos que pedirle que nos ayude, que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para abrir los ojos y poder ver con claridad esas propuestas que Él nos hace, que no son las del mundo terrenal, y que nos llevará a la salvación y a la liberación de todos. Me gustaría terminar con una oración hoy que celebramos a Jesús, Rey del Universo, diciendo: confío en ti, Señor, aunque en ocasiones me tambalee o dé pasos hacia atrás. Confiar en ti es decidirme a buscarte y desear profundamente encontrarte. Por eso aquí estoy, Señor, lleno de confianza, a pesar del miedo que siento algunas veces. Aquí estoy, sabiendo que tú estás conmigo, esperando a ser remodelado por tus manos de Padre. Mientras tanto, enséñame a marchar por la vida, viviendo esa plenitud hecha de compromiso por la justicia y la fraternidad. Confío en ti, Señor, aunque a veces me tambalee.